Si has llegado a este vídeo, probablemente lleves ya un tiempecito tomando la metformina o acabas de recibir un diagnóstico de diabetes y tu médico te ha recomendado tomar este fármaco de forma encarecida. Probablemente lleves ya a lo mejor un tiempo habituado a su uso y no te pasa absolutamente nada y te vaya bien. Hay otras personas que refieren síntomas de todo tipo. Hay personas que dicen que si la metformina no es natural y que genera muchos efectos adversos y que en definitiva son intolerantes a ella. Hay personas que en definitiva tienen muchísimas dudas sobre si es seguro o no su consumo, aunque hay noticias que han salido últimamente que incluso hablan de que mejora la longevidad. Hoy en este vídeo quiero hacer una guía fácil y sencilla para todas aquellas personas que lleven tomando metformina de hace tiempo o que acaben de empezar a tomarla de forma reciente. Quiero que este vídeo sea una guía fácil y sencilla, sobre todo sencilla, para que puedas recurrir a ella en caso de dudas, para que puedas saber si la metformina es para ti, a lo mejor qué errores estás cometiendo en su consumo y saber sobre todo si estás consiguiendo resultados o no los estás consiguiendo en la bajada de tu glucemia, que es lo que más a ti te importa. Entonces vamos a ver primero qué es la metformina, cómo se utiliza, en qué casos hay que usarla, cuáles son sus efectos secundarios más típicos y sobre todo cuando alcanzamos una bajada de glucosa y para los que quieran ir un paso más allá, qué tenemos que hacer para revertir la diabetes y no tener que tomar metformina nunca más, como he tenido muchos casos en mi programa que han conseguido dejar de tomarla. Así que vamos a por ello. Muy buenas a todos, soy el Dr. Víctor Bravo, bienvenidos a vuestro canal de endocrinología, diabetes y nutrición. Como te he dicho, quiero que este vídeo sea tu guía básica sobre la metformina, sobre este fármaco que tomas todos los días. Al final, ¿qué hay más importante que tener toda la información posible y verídica y real y que funciona sobre un fármaco que al final entra en tu cuerpo todos los días? Por lo tanto, vamos a ver primero, punto número 1, ¿qué es la metformina? La metformina es un fármaco bastante seguro realmente que se lleva dando a lo largo de muchísimos años. Tenemos mucha trayectoria en la medicina sobre datos de tanto efectividad como de seguridad, como que sabemos que mejora la diabetes tipo 2 y puede favorecer ese control glucémico. Pero ¿cómo funciona la metformina? La metformina es un fármaco insulín sensibilizante. ¿Qué significa? Que mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Qué es exactamente esta sensibilidad a la insulina? Sensibilidad a la insulina quiere decir que si tú produces insulina en tu páncreas, tu insulina va a hacer efecto en el momento que tú la has producido. Es decir, es lo contrario a la resistencia a la insulina. Quiere decir que hay una dificultad para que la insulina haga su efecto. Por ponerte la analogía, es como si tú quisieras entrar a tu casa y tienes que usar las llaves de tu casa. Cuando una cerradura funciona bien, tú metes la llave, la giras y la puerta se abre sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa cuando una cerradura está mal? La cerradura está mal, metes la llave, empiezas a forcejear con la cerradura, giras para un lado, giras para el otro y finalmente la cosa no va bien. No va bien la cosa y tendrás que acabar llamando a un cerrajero que vendrá con toda su herramienta, con todo su arsenal, a abrir esa puerta para que tú pases dentro de tu casa. Pues ese cerrajero sería la metformina. La metformina hace esa función, ayudar a que la insulina no se atasque en ese receptor de insulina y permita que la glucosa pase para adentro. Fácil y sencillo, eso es lo que es un fármaco insulín sensibilizante, aunque la idea, como verán más adelante, es no necesitar ese cerrajero para que tu metabolismo de la glucosa funcione bien. Lo veremos al final de este vídeo cuando hablemos de las estrategias para revertir la diabetes tipo 2 y por lo tanto no necesitas la metformina, que sería este cerrajero. Pero que exista este cerrajero no es per se algo malo, de hecho ese cerrajero lo que te está ayudando es a que no se te atasque la glucosa fuera de la casa y por lo tanto empieza a generar problemas, porque al final lo que genera problemas de la diabetes, sobre todo, es esa hiperglucemia crónica y tóxica todo el tiempo que termina de contaminar las paredes de tus vasos sanguíneos y hace que se debiliten con el tiempo y por lo tanto le llegue menos sangre a tus tejidos, envejezcan más rápido y por lo tanto acabe entrando más rápido en diálisis, teniendo infartos del corazón, etcétera. Es decir, la metformina funciona sobre todo bajando los niveles de glucosa. ¿Y dónde baja esos niveles de glucosa? Sobre todo a nivel del hígado, favorece esa sensibilidad a insulina en el hígado y también en el músculo. Por lo tanto, ayuda a que esos dos principales almacenadores de glucosa del organismo, el hígado y el músculo, capten esa glucosa. Eso es la metformina y así funciona. Y como tiene una vida media aproximadamente de unas 12 horas en sangre, por eso a muchas personas se les dice que se tomen un comprimido por la mañana y un comprimido por la noche. Pero ahora viene el quid de la cuestión de este vídeo. Vamos a pasar a un tercer punto que también es muy importante, que es que cómo hay que tomarla. Porque aquí veo un error fundamental en muchas personas y es que empiezan tomando directamente casi la dosis
mayor. Y realmente hay un abanico de dosis de metformina que pueden tener efectividad sin tener que llegar a la dosis más alta. Si la dosis más alta son 3 gramos al día y la dosis mínima, vamos a decir que son unos 500 miligramos al día, yo siempre recomiendo que se empiece por la dosis de 500 miligramos o máximo 1 miligramo e ir encadenando subidas progresivas hasta llegar a la dosis mínima eficaz, la dosis que yo puedo tomar como mínimo para conseguir los mejores resultados. Por lo tanto, y esto es muy importante también, sobre todo cuando hacemos bajadas de la dosis de metformina, cuando está habiendo un proceso de cambio de hábitos que permite la reversión de la diabetes, ¿vale? Por lo tanto, empezamos por la de 500. Yo siempre recomiendo empezar a lo mejor con medio comprimido al día o a lo mejor máximo 2 medios comprimidos al día, es decir, medio por la mañana, medio por la noche, suele estar bien para empezar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos tomamos directamente una dosis alta, por ejemplo, 2 comprimidos al día que serían como unos 2 gramos o 3 gramos del tirón, comprimido por la mañana en la comida y en la cena, y llegamos a esa dosis máxima, es cuando suceden la gran mayoría de los síntomas abdominales, de ese dolor abdominal, de esas flatulencias, esas diarreas, esos problemas sobre todo a nivel de la tolerabilidad. Sobre todo muchas personas dicen ellos que tuve muchísima diarrea y tuve que dejar la metformina porque me pegaba un peñazo en la barriga y eso no había quien lo parase. Y es normal, eso pasa, pero muchas veces no es que la persona sea intolerante a la metformina, sino que ha empezado por una dosis muy alta para lo que necesitaría. A lo mejor habría que empezar por esa dosis de 500 miligramos e ir encadenando subida a partir de ahí. Y eso favorecería que tú fueras tolerante a la metformina, que no te sentara mal y por lo tanto que pudiera utilizarla como fármaco sin tener que escalar al siguiente arsenal terapéutico, que podrían ser en este caso los ISGLT2 o los análogos del GLP-1, que ya veremos en otros vídeos. Si os interesan, me lo podéis dejar en los comentarios. Si queréis que hable de otros fármacos de la diabetes que os estéis tomando, me lo podéis dejar en los comentarios y decir, mira Víctor, pero yo tomo hago un vídeo sobre ese. Pues yo lo tengo en cuenta y me lo dejáis en los comentarios como siempre. Por lo tanto, siempre esto grabaroslo a fuego. Hay que empezar por la dosis mínima posible e ir subiendo a partir de ahí hasta llegar a la dosis máxima. Un comprimido de 1 gramo cada 8 horas, que serían unos 3 gramos al día. Y ese efecto secundario del dolor abdominal, de la diarrea, muchas veces, os lo prometo, se quita de esa manera. Luego hay otro efecto secundario que tenemos que tener en cuenta y es el déficit de vitamina B12. Ese déficit de vitamina B12 no tenemos claro de por qué se produce, pero parece ser que la metformina puede modificar, al menos parcialmente, la microbiota intestinal y eso podría hacer que una serie de bacterias que nosotros tenemos en la tripa, a nivel de los intestinos, pudieran comerse la vitamina B12 y se impida esa absorción a la sangre. De hecho, es muy típico, nosotros cuando hacemos analíticas siempre medimos la vitamina B12 en la gente que tiene diabetes y que toma metformina, precisamente por eso, porque puede haber un déficit de la misma y en caso de que lo haya, esto no es algo grave, se puede suplementar pues con vitamina B12. Normalmente. Octovite suelo recomendar entre 1000 y 2000 miligramos semanales y normalmente esto se pasa, ¿vale? La vitamina B12 también hay que tener en cuenta que es importante tenerla en sus buenos niveles porque favorece un buen neurodesarrollo, de hecho es muy frecuente, por eso las embarazadas lo toman, para que en el feto haya un buen neurodesarrollo. Sobre todo influye mucho en ese metabolismo neuronal. Por lo tanto, la vitamina B12 siempre hay que tenerla controlada si estamos tomando la metformina. Y luego otro punto a reseñar, a destacar, otro efecto secundario que podría suceder al tomar metformina es la acidosis láctica. Esto es muy raro. O sea, es rarísimo, es decir, casi despreciable. Y sobre todo, este riesgo aumenta cuando en la analítica tenemos un filtrado glomerular menor a 30. Por eso las personas que tienen enfermedad renal crónica y que se les va deteriorando el filtrado renal poco a poco, y cuando llega a menos de 30 es cuando sucede, y de forma rara y esporádica, esta acidosis láctica. Por lo tanto, que no todas las personas que estéis viendo este vídeo digan, ay, pues como eso puede ocurrir, yo ya me la dejo de tomar. No, porque es muy raro. Y además, no recomiendo bajo ningún concepto que toméis decisiones sobre vuestra salud simplemente por mirar un vídeo de YouTube. Esto es un vídeo única, exclusivamente a nivel informativo. Si tú quieres saber si la metformina en tu caso sí o no está indicada, es importante, aparte de tener la información que estás escuchando aquí, acudir a tu médico para que valore tu caso personal y particular. Por lo tanto, esta metformina
Efectos rarísimos, y ya te digo que yo solamente en toda mi carrera profesional he visto un caso solo, y era en una persona que tenía enfermedad renal crónica. Solo he visto ese caso, ingresó en UCI, fue algo grave, pero solo he visto un caso en toda la gente que he visto tomando metformina a lo largo de mi vida. Por lo tanto, no pienses que es algo frecuente o algo que suceda todos los días, porque la verdad es que no. Entonces, por lo tanto, siempre hay que hacer un seguimiento analítico continuo, mirando la hemoglobina glicosilada, la glucosa, sobre todo también ese filtrado renal, esa creatinina, para asegurarnos que el riñón está bien, porque la diabetes, conforme pasa el tiempo, si no se controla bien, deteriora el riñón y sube la creatinina, baja el filtrado, y si tenemos hipertensión aparte también sube la microalbuminuria, es decir, se generan daños en el riñón. Si quieres conocer todavía más sobre cómo se daña el riñón y qué es lo que tenemos que hacer para favorecer una salud renal a largo plazo, te recomiendo mirar esta entrevista que hice con el doctor Álvaro Pérez, que es nefrólogo, que seguro que te va a aportar muchísimo de forma complementaria a lo que estás aprendiendo en este vídeo. Por lo tanto, ya sabemos qué es la metformina, sabemos cómo funciona, sabemos cuáles son sus efectos secundarios más frecuentes y sabemos ya cómo prevenirlos. O sea, ya somos unos máquinas sobre la metformina, nos lo sabemos todo. Faltaría ver el último punto, que es para los valientes. ¿Por qué digo para los valientes? Porque son para los que quieren ir un paso más allá. Son para los que no se conforman a tener diabetes tipo 2 toda su vida. Son para los que aquellos de verdad que la quieren revertir. Y sí, revertir la diabetes tipo 2 es posible. Y no lo digo yo, lo dicen los resultados que acompañan a la Academia de Diabetes Online. Aquí tenéis el caso de Ana, que consiguió revertirla. Aquí tenéis el caso de Soledad, que también consiguió revertirla. Así como el caso de Luis Vicente y de José María. Todos lo consiguieron, siguiendo la sistemática que yo te voy a explicar ahora mismo, en este preciso momento. Pero también te aviso, esto es para los valientes porque hay que querer cambiar de hábitos, no hay que querer estar tomando pastillas toda la vida, no hay que estar haciendo dieta, no hay que estar yéndose a dar caminatas sin sentido ninguno. O sea, es para las personas que de verdad quieren cambiar. ¿Qué hacen estas personas que de verdad quieren cambiar para poder tener resultados con su glucosa para siempre, sin tener que tomarse la metformina? Punto primero, estas personas lo más importante que han hecho ha sido ejercicio de fuerza. Se han puesto fuertes, han ganado masa muscular, han aumentado esa capacidad de almacenar glucosa en su masa muscular. Esto es lo prioritario, es lo fundamental, es lo que en última instancia nos lleva a la reversión de la diabetes. El propio ejercicio de fuerza ha demostrado que tiene la capacidad que, sin haber perdido peso siquiera, vaciar los órganos de grasa. El propio músculo cuando se entrena, el propio ejercicio, yo os lo prometo, es que es una de las cosas que cuando estudias la fisiología del músculo, del cuerpo, te quedas flipando, porque el propio músculo, el propio ejercicio es capaz de vaciar de grasa el hígado, vaciar de grasa el músculo, vaciar de grasa nuestro órgano y que se revierta la diabetes sin haber perdido peso siquiera, que es lo mejor de todo. O sea que herramienta clave número 1 y principal. Me centraré en ejercicios de fuerza básicos y fáciles de hacer en casa. Sentadillas, peso muerto, ejercicios de mancuerna muy fáciles como preses de hombro, preses de pecho. Sobre todo me centraría en eso. Lo haría con mancuerna o con gomas elásticas de resistencia. Es lo más fácil, de verdad, os lo prometo. Y son ejercicios muy básicos, adaptados a una capacidad física muy baja como tienen la gran mayoría de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, eso sería lo primero. De forma complementaria, además, hay que moverse más a lo largo del día. Es decir, solamente con salir a caminar no nos vale. Tenemos que hacer ese ejercicio de fuerza y además, como punto complementario, salir a caminar y dar unos 8, 10.000 pasos al día. Pero no hace falta salir a caminar como tal. Simplemente con caminar eso a lo largo del día, por ejemplo, en vez de irme en coche a todos lados, pues voy andando a los sitios, o aparco un poquito más lejos, o subo la escalera en lugar de tomar el ascensor. Un truco súper bueno es, por ejemplo, que me hacen una llamada por teléfono, la hago mientras voy caminando y así doy más pasos. Es decir, idear estrategias para poder moverte más a lo largo del día. Y en última instancia, también hay que aprender a comer. También hay que aprender a comer para poder disfrutarlo y poderlo mantener para siempre. Hay que basar nuestra alimentación sobre todo. Si organizamos nuestro plato de comida, recordemos, la mitad del plato tiene que ser de verdura, la otra mitad del plato tiene que tener una parte proteica. La verdura podemos coger la que sea, no hay una verdura mejor que otra, la que sea da exactamente igual. Y la otra parte, la mitad tiene que ser proteína. Podemos elegir entre, por ejemplo, legumbres, podemos elegir entre
carne, pescado, huevo, o cualquier otra fuente proteica en general. La otra parte del plato la tenemos que dividir entre grasa y entre carbohidratos. Por ejemplo, si ya hemos introducido la proteína como legumbre, las legumbres cuentan como proteína y como carbohidrato. Por tanto, nuestros platos tienen que estar estructurados de esa forma. Si tenemos obesidad además y queremos perder peso, necesitaremos generar un déficit calórico. Si no tenemos obesidad, es decir, si nuestra diabetes tipo 2, sobre todo por falta de músculo y por acumulación de grasa en el hígado, lo típico, es decir, la diabetes tipo 2 que no es de obesidad, tendremos que realizar el mismo paso a paso. Porque esto sirve para gente que tiene obesidad como que no. Porque nuestro metabolismo va a mejorar, nuestra glucosa va a bajar y en última instancia, cuando nuestra glucosa baje, como le sucedió a estas personas, dejan de tomar metformina. Ya no la tienen que necesitar más. Por eso este camino, el último camino, este último paso a paso es para los valientes. Es decir, no temas a la metformina, no hace falta temer a la metformina. Te puede ayudar, de hecho, mientras estás siguiendo este cambio de hábito, mi recomendación es seguirla tomando y una vez alcanzado una hemoglobina glicosilada pues menor al 5,8, 5,7 ya se podría suspender. Se considera reversión de la diabetes si estamos más de 6 meses sin esta medicación y con unos niveles de hemoglobina glicosilada fuera de rango de diabetes, una glicosilada menor al 6% aproximadamente. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en el próximo. Chao.